Entre septiembre y noviembre de 1988, un asesino mató y mutiló salvajemente a 5 prostitutas en el empobrecido East End londinense, de identidad desconocida. La prensa lo convirtió en una leyenda que aún continúa. Jack el Destripador. No fue el primer asesino en serie de la historia, pero sin duda fue el primero en alcanzar esos niveles de semejante fama mundial, en donde diarios de lugares tan alejados como Nueva Zelanda o México, Argentina, Colombia, hablaban de sus crímenes. Pero, ¿por qué tanta fascinación? Resulta difícil decir qué ha sido, pero muchos coinciden en que el nombre ha creado el inicio de toda esta polémica e intrigante historia que lleva más de un siglo de antigüedad. Para otros, fueron los detalles escabrosos ampliamente difundidos por periódicos acerca de cómo atacaba y descuartizaba a sus víctimas, mutilándolas y arrancando sus órganos íntimos. En el otoño de 1888, se sembró el terror en las calles del East End de Londres. Durante 10 semanas, este barrio fue el escenario de una serie de crímenes, lo que años más tarde fue denominado el Otoño del Terror. Nombre con el que bautizó un autor de la época estos días sangrientos que conmovieron hasta a la reina Victoria, quien encomendó al ministro del Interior en un documento que era prioridad apresar al asesino de prostitutas. Es así como los crímenes perpetrados por el siniestro personaje Jack el Destripador, nombre con el cual firmó las cartas que enviaba a Scotland Yard, se pierden ya en las transitadas calles de una marginal zona de Londres y llenan de espanto y conmoción a una sociedad victoriana que nunca supo en definitiva quién fue en realidad Jack el Destripador. Me dio miedo. Su primer crimen oficial, por así decirlo, el que reconocen todas las crónicas, tuvo lugar el 31 de agosto. Aunque en su día se sospechó que por lo menos 2 asesinatos anteriores menos publicitados habrían sido también obra suya. Mucho se ha dicho sobre este famoso asesino. Se han intentado reconstruir perfiles considerando a Jack un desequilibrado mental y obseso sexual con fuertes motivaciones sádicas. En realidad, el asesino de Whitchurch construye de sí mismo una historia prosaica, puesto que nunca habrá certeza sobre sus genes. Pero ¿por qué empieza a matar? Y tal vez lo más interesante, ¿por qué deja de hacerlo? Jack el Destripador es el paradigma asesino serial, un fantasma que se pierde en la noche y la bruma londinense, un hombre que nunca fue visto, que no pudo ser detenido y que su repentina desaparición no implica en absoluto que haya muerto. Por este motivo, este caso en particular en los anales de la historia de Scotland Yard es un enigma, un misterio que terminó convirtiendo casi una leyenda. Al Destripador han llegado a atribuírsele 14 asesinatos, algunos anteriores a 1888 y otros posteriores al mismo año. Son solo 5 crímenes donde no existen dudas que fueron cometidos por el mismo homicida. Me dio miedo. Muchos criminólogos y especialistas en asesinos seriales no están completamente de acuerdo acerca de la verdadera lista de crímenes. Generalmente se habla de 5 o 6 muertes. De las 6 víctimas que se consideran de su autoría, existen dudas acerca de la primera, una prostituta de 35 años, Martha Toomer, que apareció con la garganta cortada en una escalera del edificio George Yard de Whitechapel el 6 de agosto de 1888. El lunes 6 de agosto, varias semanas antes del primer crimen oficial del Destripador, Martha Tabram, una prostituta de 39 años, había sido hallada muerta con 39 puñaladas, y algunos meses antes, Emma Smith, una prostituta de 45 años, había sido agredida salvajemente en la cabeza y le habían introducido un objeto en su parte íntima. Seguramente estos 2 crímenes no tenían nada que ver con nuestro asesino, más que nada porque la firma del Destripador era más ritualista que los simples golpes y puñaladas, pero aún así, el terror ya se había apoderado de las almas de los habitantes del distrito londinense.
Me dio miedo. El asesinato final de la lista de 5 fue el más terrorífico. En dicha ocasión, por única vez, el destripador estuvo solo con su víctima en un cuarto, teniendo todo el tiempo para desarrollar su macabra tarea. Del informe ofrecido por la policía, se desprende que la prostituta fue mutilada. La garganta había sido cortada de tajo con cuchillo, casi separando la cabeza del cuerpo. El abdomen fue parcialmente rasgado y ambos separados del cuerpo. El brazo derecho como la cabeza colgaban del cuerpo. La nariz había sido desprendida. Me dio miedo. Mientras Jack asolaba los barrios de prostitutas sin dejar rastros, el pasatiempo favorito de los londinenses era descubrir quién se encontraba detrás del criminal, hasta que en el mes de septiembre de 1888, el asesino se da a conocer enviando una carta a la Agencia Central de Noticias de Londres, el cual llevaba la firma de Jack the Ripper, o Jack el Destripador. La esquela decía: anduve oyendo que la policía ya sabe quién soy yo. Me he reído al verlos decir que están en la dirección correcta. Amo mi trabajo y ya quiero empezar de nuevo. Pronto volverán a escuchar de mis divertidos juegos. Suyo, sinceramente, Jack el Destripador. Ese mismo mes, el destinatario de otra carta es Charles Lusk, jefe del comité que patrullaba el barrio de los crímenes, y este decía: Lusk puede buscar en todo el infierno, pero no me encontrará, aunque estoy frente a su nariz todo el tiempo. Su viejo amigo, Jackie. Eso no fue todo. También le envió un paquete y una nota. Desde el infierno, Mr. Locke. Le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer. La otra la freí y la comí. Estaba muy bien. Agárreme si puede. Durante octubre, una postal manchada con sangre que es publicada por el periódico Star decía: van a escuchar del trabajo de Jackie mañana, un evento doble. Esta vez, firma Jack. Finalmente, Jack el Destripador salió de escena tan anónimamente como había entrado. Así, sin advertir y sin advertencia. Me dio miedo. Sobre la identidad verdadera de este homicida se barajaron infinitas hipótesis. Según una teoría, Jack el Destripador practicaba la magia negra y como parte de un ritual debía asesinar a 7 mujeres de forma tal que sus 7 cuerpos formaran una cruz de cal, no de 7 puntas, con la punta superior hacia el oeste. Aparentemente, después de matar a la tercera o cuarta, el asesino adquirió el poder de hacerse invisible. Este hecho puede probarse, y que en uno de los casos la policía escuchó los alaridos de una de las víctimas, pero al llegar había rastros del asesino a pesar de que la calle tenía solo una vía de escape. Esta teoría no pudo sostenerse ya que las mujeres únicamente fueron 5. Pudo ser un médico quien cometió los crímenes, enfurecido con las prostitutas que habrían contagiado a su hijo con una enfermedad venérea que luego le habría causado la muerte. El domingo 30 de septiembre se descubría otro cadáver en la calle Berner. Sobre la 1 de la mañana, tras pedir ayuda a la policía, vieron que se trataba de una mujer cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas. Un forense llegó a la escena del crimen con su ayudante un cuarto de hora más tarde. Entre los dos detallaron sus conclusiones de la exploración. La difunta yace sobre su lado izquierdo, su cara mira hacia la pared derecha, sus piernas han sido separadas y algunos miembros están todavía calientes. La mano derecha está abierta sobre el pecho y cubierta de sangre, y la izquierda está parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara era bastante apacible, la boca ligeramente abierta, y en el cuello hay una larga incisión que comienza sobre el lado izquierdo, 2,5 pulgadas por debajo del ángulo de la mandíbula, casi en línea recta, seccionando la tráquea completamente en 2 y terminándose sobre el lado contrario. El asesino no se había ensañado tanto esta vez como en las anteriores. Posiblemente había sido interrumpido mientras la degollaba y hubiese huido antes de completar dicho ritual. Varios testigos declararon haberla visto un momento después de su muerte, acompañada por un hombre de unos 30 años, con pelo y bigote negros, vestido con un abrigo negro y un sombrero alto, que portaba un bulto como un maletín.
El asesino no se había ensañado entonces con esta mujer. La verdad, nunca se sabrá. Mientras la policía se enfrentaba al hallazgo de este nuevo episodio, de este nuevo cadáver en la calle Berner, en Scotland Yard, querían encontrarlo, querían atrapar a Jack el Destripador. Sin embargo, muchos pensaban que realmente era invisible. Me dio miedo. Después de esto sucedieron muchos más asesinatos, pero ¿por qué se llevaba el útero de sus víctimas? De acuerdo con el perfil psicológico que hizo, Jack sentía un profundo odio hacia las mujeres porque habría sido criado por una madre alcohólica y violenta que se habría dedicado a la prostitución en la calle y que incluso habría abusado o permitido abusar sexualmente de él. Ante este cuadro es fácil deducir el odio que el asesino debía de sentir hacia las prostitutas, hacia las borrachas. Me dio miedo. Lo cierto es que nadie puede saber si esta es la verdadera historia o si es otro de los relatos que inspira a este terrible personaje. Lo único que hoy en día tenemos claro es que no se trataba de un delincuente cualquiera. Sus hechos demuestran que era una persona con gran inteligencia y tal vez una educación superior a la población de Whitechapel. Incluso puede que fuese alguien de clase alta. Tal vez tuviese un trastorno de la sexualidad o un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obsesión a la hora de matar y de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho de resaltarse en las cartas enviadas a la prensa, su inteligencia, demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Pero mientras Scotland Yard mantenga sus archivos en el más absoluto secreto, otros autores seguirán suscitando sospechosos que mantengan viva la leyenda de Jack el Destripador.